el programa de hoy vamos a comenzar hablando de salud. Concretamente hablaremos de patología cardíaca. Y es que el pasado 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón. Motivo de ello, el Hospital Universitario Reina Sofía organiza cada año la Semana del Corazón para concienciar sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares. Precisamente sobre ello vamos a hablar con el jefe de sección de Cardiología Clínica del Hospital Universitario Reina Sofía, con quien vamos a profundizar en los retos y avances en este campo. Sin más, doy la bienvenida al doctor que tenemos ya con nosotros, Manuel Anguita. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam. Todo un referente en nuestra ciudad. Bueno, en el ámbito de la cardiología. Muchas gracias. La verdad es que el servicio de cardiología de nuestro hospital es un referente no solamente en Córdoba y en Andalucía, sino en toda España, ¿no? Y también usted, como doctor, que es muy reconocido en nuestra ciudad, y eso es bueno. Bueno, siempre es bueno que hablen bien de uno, efectivamente. Para contextualizar un poco, vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. Quizá la más conocida es el infarto, pero no es la que mayor afectación o mortalidad tiene. ¿Qué cifras relevantes y datos podría darnos en cuanto a las enfermedades cardíacas, comparándolo también con quizás con el cáncer, ¿no? Bueno, efectivamente, las dos causas fundamentales de muerte en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, siempre han sido en los últimos años las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Hasta el año 2023 las enfermedades cardiovasculares han sido la causa más frecuente de muerte en España, seguida a poca distancia del cáncer, ¿no? Sin embargo, en los últimos 10 años, y con la excepción de lo que ocurrió durante la pandemia, que con motivo del COVID, que descompensó a muchos pacientes que sufrían de enfermedades cardíacas y eso aumentó la mortalidad, pero sin embargo ha habido una tendencia a una disminución de la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Luego podemos hablar sobre los motivos. Entonces, en el año 2023 ha sido el primer año en donde la mortalidad por cáncer ha superado a la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hay una excepción, que es uno de los problemas cardíacos más frecuentes y más graves, que es la insuficiencia cardíaca, que tiene una mortalidad muy alta. Por ejemplo, de los pacientes que ingresan en cualquier hospital de España y en el nuestro por insuficiencia cardíaca, pues aproximadamente un 10% fallecen antes de poder ser dados de alta con este problema de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la enfermedad que, como tú muy bien has dicho, es lo que la gente asocia a enfermedades cardíacas, claro. El infarto, sin embargo, pues tiene una mortalidad mucho menor, ¿no? Ahora hablaremos de cómo ha avanzado la cardiología en los últimos años en términos de diagnóstico y tratamiento, pero por conocer un poco cuáles son los motivos de esas cifras, los principales factores de riesgo para esas enfermedades cardiovasculares y cómo se pueden prevenir. Bueno, yo creo que son muy conocidos, es decir, cuando se habla de enfermedades cardiovasculares, pues siempre estamos hablando de lo mismo, es decir, aproximadamente un 85-90% de las enfermedades cardiovasculares se podrían prevenir simplemente con unos hábitos, llevando unos hábitos de vida cardiosaludables. Entonces, los factores de riesgo clásicos que aumentan la probabilidad o el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, pues son los que todo el mundo conoce: el tabaco, el fumar, pues los niveles altos de colesterol, la hipertensión arterial, la diabetes, el ser diabéticos, el sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio, la obesidad. Estos son los factores de riesgo clásicos, ¿no? Luego, ahora se han añadido otros factores de riesgo, quizás no son tan conocidos, como es, por ejemplo, el estrés. Es decir, es una cosa que en la sociedad moderna que tenemos, pues el estrés, sobre todo el estrés laboral, el estrés incluso familiar, ¿no? El pues día a día. Es ley de vida. Eso no se puede evitar, pero también está demostrado que eso es un factor de riesgo cardiovascular. Y claro, ¿qué hay que hacer para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Pues hay que controlar todo esto. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que llevar una vida sana. Y una vida sana pues significa, básicamente, son 3 o 4 pilares, muy sencillos de decir, no tan fáciles de llevar a cabo. Un reto para la sociedad. No fumar,
hacer ejercicio, un ejercicio moderado, tampoco hace falta hacer salir a caminar barbaridades. mismamente, con eso ya te relajas. De hecho, las recomendaciones de las sociedades científicas dicen que para obtener un beneficio cardiovascular basta con 150 minutos, o sea, 2 horas, son 2 horas y media, ¿no? O 150 minutos de paseo a un ritmo moderado a la semana, es decir, 30 a 45 minutos de paseo a un ritmo moderado 5 días en semana o un ejercicio equivalente. Con eso ya conseguimos un ejercicio cardiovascular. O 10.000 pasos diarios, que eso es símbolo de que no hay sedentarismo, menos de 10.000 pasos. Bueno, lo de los 10.000 pasos es una cosa que se está cuestionando, ¿eh? Esto parece que incluso, o sea que, hombre, el dato es cuanto más ejercicio se haga, de una forma razonable, mejor. Es decir, 10.000 pasos, mejor que 5.000. Claro. 20.000 pasos, mejor que 10.000. Pero parece que basta como en torno a 4.000 pasos diarios para obtener ya un beneficio cardiovascular. Y por supuesto una dieta saludable. El insomnio también afecta, pero el insomnio puede ser una consecuencia de todo el estrés y demás. Efectivamente, el insomnio es otro de esos factores, digamos, la falta de cantidad y de calidad del sueño. Que se va acumulando con el paso de los años y al final... Pues... Lo recomendable es dormir entre 7 y 8 horas. Menos de 7 horas diarias de sueño también se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y dormir más tampoco es bueno. La sal también se ha comentado siempre, ¿no? Como un factor clave para la hipertensión y demás. ¿Tiene un papel fundamental? Sí, la sal efectivamente sobre todo influye en la hipertensión arterial y en la insuficiencia cardíaca, descompensa a los pacientes, pero para prevenir hipertensión arterial efectivamente es conveniente no abusar de la sal. De hecho, se recomienda menos de 2 gramos diarios de sal, que son prácticamente una cucharita pequeña de café. Eso es lo más... No eliminarla por completo, no eliminarla pero sí por completa, controlar. Pero más de eso ya es malo. De hecho, muchos alimentos tienen ya sal, por tanto la recomendación es no añadir sal a las comidas porque ya los alimentos que tomamos tienen sal, ¿no? Así es, por ejemplo el pescado, que le eche sal al pescado, el pescado ya es de por sí salado. ¿Cómo ha avanzado ahora sí, cómo ha avanzado la cardiología en los últimos años en términos de diagnóstico, de tratamiento? Bueno, pues yo creo que ha avanzado de una forma impresionante, o sea, sería la palabra que podíamos utilizar, ¿no? Tanto desde el punto de vista diagnóstico como de tratamiento. Es decir, en el diagnóstico pues hay nuevas técnicas de imagen no invasiva, yo creo que eso es lo que habría que destacar por una parte. Es decir, ya para la mayoría de los problemas cardíacos ya no hace falta hacer exploraciones invasivas del tipo de cateterismo y tal, es decir, las técnicas de ecocardiografía, las técnicas de resonancia magnética cardíaca, el TAC, la tomografía computerizada para el corazón o para las arterias coronarias, pues nos dan una idea pues, muy precisa de cómo está el corazón. Entonces, cuando se recurre habitualmente a técnicas invasivas, en casos de que vayamos a realizar procedimientos ya terapéuticos. Y el otro aspecto que yo creo que hay que recalcar en este aspecto de las técnicas diagnósticas es el tema de la genética. Hay un porcentaje no despreciable de enfermedades cardíacas que no son las más frecuentes, pero sí las que ocurren en personas jóvenes, cuando hablamos de muerte súbita en personas jóvenes, en deportistas, de algún tipo de enfermedades que se llaman miocardiopatías, que afectan al músculo cardíaco o que pueden producir arritmias ventriculares y pueden llevar a que se produzca una muerte súbita, como por ejemplo la que tuvo el jugador del Córdoba, que ha sido muy comentado, Gudel, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues muchas de esas enfermedades que aparecen en gente joven y que predisponen a muerte súbita son genéticas, ¿no? Y entonces los estudios genéticos que se hacen simplemente con análisis de sangre, pues también se han desarrollado mucho y es algo que se ha introducido en la clínica. Y luego desde el punto de vista del tratamiento, pues yo creo que esto ha sido unos avances espectaculares, tanto desde el punto de vista de fármacos, tenemos muchísimos fármacos para mejorar el pronóstico de la mayoría de las enfermedades, de la insuficiencia cardíaca, los nuevos anticoagulantes para evitar ictus en personas que tienen una arritmia tan frecuente como es la fibrilación auricular, y luego desde el punto de vista no farmacológico, de técnicas, pues claro, los procedimientos percutáneos, que son los cateterismos que se hacen para el implante de stents, para abrir las arterias coronarias en personas que tienen infarto, cada vez se ha desarrollado más. También otro procedimiento que cada vez se utiliza más es el implante de válvulas, de la válvula aórtica percutánea. Antes, para una persona que
que tenía una lesión de una válvula aórtica, habría que abrirle el pecho y hacer una operación bastante compleja, que se siguen haciendo en algunas personas, pero en la mayoría de ellos, sobre todo si son de mayor edad, por encima de los 65 años, para cambiar la válvula aórtica ya no hace falta recurrir a eso, sino que a través de la ingle, con un catéter, se implanta, se lleva una válvula hasta la aorta y ahí lo que se llama una TAVI, una válvula aórtica percutánea. Y luego también se pueden reparar a través de cateterismo pues, problemas de la válvula mitral, problemas de la válvula tricúspide, etcétera. Y el otro procedimiento son las ablaciones para las arritmias, es decir, las arritmias que se producen por problemas del sistema eléctrico del corazón, pues con catéteres se puede quemar el foco, la membrana o exacta, el foco donde se produce ese problema, y con un catéter se hace lo que se llama la ablación de ese circuito anómalo y por eso se pueden evitar la mayoría de las arritmias. Y de ahí que hayan mejorado esas cifras en cuanto a la mortalidad. Herramientas que han avanzado y que permiten mayor precisión también, ¿no? Y por supuesto, pues menos invasivas, como comentaba. Hablando, que mencionaba antes, la insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son los síntomas de insuficiencia cardíaca? Bueno, los síntomas fundamentales de insuficiencia cardíaca son ahogo, es decir, lo que nosotros llamamos disnea, una persona que tiene una falta de aire, sobre todo cuando hace esfuerzos y a veces en reposo o al tumbarse en la cama. Y luego también la hinchazón de las piernas o del vientre, lo que llamamos edemas, ¿no? Eso se produce porque el corazón, una parte del corazón, normalmente el músculo cardíaco o las válvulas, pues no funcionan bien, no se contraen bien o no se relajan bien, o las válvulas pues están enfermas y no hacen su función, ¿no? Entonces eso hace que aumente la presión de la sangre dentro del corazón y que eso se acumula líquido en el pulmón o líquido en los pies, en los miembros inferiores, y eso hace que se produzca esa falta de aire y esa hinchazón. También hay que decir, digo para que la gente tampoco se asuste demasiado, que no todas las causas de ahogo y de hinchazón son producidas por insuficiencia cardíaca, pero sí es recomendable que cuando tengan esos síntomas consulten a su médico, porque si cuanto antes se diagnostique la insuficiencia cardíaca, pues mejor se puede hacer el tratamiento. De hecho, hemos desarrollado en este año, el Día de la Insuficiencia Cardíaca se celebra en mayo, y aquí tengo un pin sobre una campaña que hemos hecho en la Sociedad Española de Cardiología, que se llamaba No dejes que se apague, es una bombilla con forma de corazón, que lo que queríamos hacer era precisamente eso, es decir, llamar la atención sobre que no hay que dejar que se apague la bombilla, no hay que dejar que el corazón llegue a estar tan mal que ya no tenga solución, sino que cuando aparezcan síntomas sospechosos de insuficiencia cardíaca, pues consulte con su médico o con su cardiólogo para ver si esos síntomas que tiene son por insuficiencia cardíaca o no, porque hay otras enfermedades que también los pueden producir. Rápidamente, doctor, ¿cuál sería la solución para la insuficiencia cardíaca? Bueno, lo ideal sería prevenir, y las causas fundamentales de insuficiencia cardíaca en nuestro país son dos: por una parte la hipertensión arterial y por otra parte la enfermedad coronaria, es decir, el infarto, ¿no? Entonces, si consiguiéramos prevenir la hipertensión y el infarto de miocardio, pues evitaríamos el 80% de toda la insuficiencia cardíaca, y para prevenir eso pues hay que hacer lo que ya hemos dicho antes, con hábitos de vida cardiosaludables, y cuando aparece insuficiencia cardíaca, pues tratarla con fármacos o con dispositivos lo más precozmente posible. Sí, que no habría que llegar a la intervención quirúrgica, ¿no? Claro, al final, cuando hay en personas, sobre todo en personas jóvenes, por debajo de los 65 años, cuando el músculo cardíaco falla y con los medicamentos, con otros tratamientos, no se consigue mejorar al paciente, la solución al final es un trasplante cardíaco, ¿no? Pero eso, si se puede evitar, ya que si se consigue tratar más precozmente, se puede evitar en muchas ocasiones el trasplante o una cirugía más compleja. Ha mencionado la campaña de que no deje que se apague la luz, también la campaña que se hizo por la Semana del Corazón. ¿Qué importancia tienen estas campañas para la concienciación sobre la salud cardiovascular? Pues yo creo que es muy importante la concienciación, porque esto es, además, normalmente la sociedad siempre tiene, nosotros siempre comparamos la percepción que tiene la sociedad y las personas, incluso los pacientes, sobre la enfermedad cardiovascular con la del cáncer. Cuando se habla en medios de comunicación o en ambientes médicos del cáncer,
todo el mundo se asusta. El cáncer es verdad que tiene esa repercusión, y sin embargo las enfermedades cardiovasculares no asustan tanto, probablemente porque hemos mejorado mucho, pero sí que siguen siendo un problema muy importante, ¿no? Y por tanto las campañas de concienciación, como las que se hacen con motivo de esta Semana del Corazón, y aquí es muy importante el papel de los medios de comunicación para explicar y llevar bien a la sociedad y a los políticos y a los gestores la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares. Quizás no dan tanto miedo, pero sí que es cierto que, mencionando, ¿no?, esos hábitos cardiosaludables, el estilo de vida impacta y de una manera notable en el aumento de patologías cardíacas. Sobre todo se ha visto un aumento entre los más jóvenes. ¿Qué tipo de pacientes son los que más se atienden en la sección de cardiología clínica y cómo ha evolucionado esa prevalencia de estas enfermedades? Bueno, pues los pacientes que más se atienden son básicamente los que tienen tres problemas: la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio y la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente, ¿no? Tanto la insuficiencia cardíaca como la fibrilación auricular son patologías, son enfermedades de la edad. Cuanto más edad tiene una persona, más probabilidades tiene de tener esas dos enfermedades. Y como afortunadamente cada vez vivimos más, la edad media de la población está aumentando, más frecuente es que aparezcan esos problemas, que son problemas muchas veces degenerativos. El infarto puede ocurrir en personas más jóvenes y está en relación con los hábitos, sobre todo con el tabaco y con el aumento del colesterol LDL, del colesterol malo, ¿no? Y luego hay una cuarta patología que estamos viendo también con motivo de la edad, que es la calcificación de la válvula aórtica, que lleva a que la válvula no abra bien, sea una válvula muy rígida, se produce lo que se llama una estenosis aórtica severa, la sangre no sale del corazón, y eso ocurre mucho más en personas de mayor edad, por encima de los 75, 80 años, y también lo estamos viendo. Esas son las cuatro patologías, pero básicamente yo diría insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, infarto de miocardio, enfermedad coronaria. Y para prevenir esas cuatro patologías más destacadas, volvemos a recordar, ¿no?, las recomendaciones que ofrecería usted para mejorar la salud cardíaca desde una edad temprana, que no hay que tener una edad determinada, sino... Eso es fundamental, es decir, lo que no se aprende de pequeño o de joven, eso luego es mucho más difícil cambiar los hábitos, es decir, hay que inculcar hábitos cardiosaludables entre los niños. Y eso hay que hacerlo evidentemente tanto a través de los educadores en los colegios como también de las familias, ¿no? Y eso desgraciadamente en nuestra sociedad no se está haciendo. De hecho hay una epidemia también de obesidad y de sobrepeso infantil que está aumentando en España. Cierto. Entre obesidad y sobrepeso, aproximadamente una tercera parte de todos los niños y jóvenes en España pues tienen obesidad o sobrepeso. Eso está aumentando y eso es algo que predispone a enfermedad, a que luego sigan siendo de mayores obesos, que la dieta siga siendo no saludable, la falta de ejercicio, cada vez se hace menos ejercicio también por el tipo de vida que hay, o no sé por qué, en la falta de tiempo en los colegios. No era como antiguamente cuando los niños jugábamos en las calles, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos, pero hay que insistir en que la educación en hábitos cardiosaludables es hablar de hábitos saludables, porque los factores de riesgo para el corazón son los mismos que para el cáncer, por ejemplo, o para otras enfermedades. Y que entonces, si no nos cuidamos, todo lo que no se haga en los niños es mucho más difícil hacerlo luego en los adultos. Totalmente. Y el tema del peso, de la obesidad y de la nutrición, una nutrición saludable en los niños y el ejercicio físico en los niños es fundamental. Doctora Anguita, muchísimas gracias por habernos acompañado y por darnos esa serie de recomendaciones y sobre todo informarnos, ¿no?, de esas patologías cardíacas, resaltando la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias y por aquí le esperamos para seguir conociendo todos esos avances y por supuesto también con ese objetivo de concienciar a la población, sobre todo en la prevención, fundamental. Pues muchísimas gracias, Miriam, muchas gracias a vosotros. Como ya he dicho, es fundamental el papel de los medios de comunicación y es encantado de estar aquí y encantado de poder colaborar con vosotros para hacer llegar a la población pues estas medidas, este conocimiento de lo que son las enfermedades cardiovasculares y cómo se pueden llegar a prevenir. De la mano de los centros sanitarios y de profesionales como usted y por supuesto también acompañándonos, aportando a esas campañas. Muchísimas gracias. Gracias.